Y para cerrar los debates de hoy, nos vamos a adentrar en un tema crucial, como es la gestión de datos y la innovación tecnológica en la toma de decisiones. En este panel exploraremos cómo las nuevas tecnologías y soluciones innovadoras están transformando la gestión del agua, mejorando la eficiencia y asegurando la sostenibilidad en el uso de nuestros recursos hídricos. Este importante debate será moderado por José María Blasco, director ejecutivo para el crecimiento y la competitividad de ICEX, y contará con la participación de los siguientes panelistas. Patricia Hernández, gerente general de la Asociación de Empresas de Agua de México, ANEAS. Vicente Fajardo, director general de Global Omnium, Aguas de Valencia. Y Víctor Arroyo, director para España, Portugal y América Latina de Ail Utilities. Cuando quieran, les invito a subir al escenario y tomar asiento. Pues animo a los panelistas a que me acompañen, por favor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, que no te ha dado la mano. Hola. Patricia, encantado. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Reconozco que acabo de llegar hace pocos minutos, no estoy en la dinámica de los diálogos del agua de este año, los conozco muy bien de otros años y sé lo estupendos que son. Y voy a limitarme mucho en mis palabras iniciales para dar paso cuanto antes a los panelistas en este panel, valga la redundancia, de gestión del dato e innovación en el sector del agua. Pero no puedo dejar de empezar dándole las gracias a CAF por la invitación, a ICEX, a mí en concreto en ICEX, pero podía estar cualquier persona del departamento de aguas que tenemos en ICEX, porque es una muestra del compromiso, ¿no?, de CAF y de ICEX en seguir colaborando juntos como lo hacemos, y en particular en temas no tanto de agua, que también, y nos encantan los diálogos del agua, pero en temas de innovación, de emprendimiento tecnológico, de innovación de las corporaciones, de poner en contacto a los actores de diferentes ecosistemas, en este caso del ciclo integral del agua, ¿no? Para nosotros es muy importante. El dato, la gestión del dato en el sector del agua. Yo creo que es una de las claves, es la clave del presente, pero también es clave de futuro, lógicamente, ¿no? En eficiencia, en mejor servicio a los consumidores, en trabajos, en empleos especializados, en una mayor colaboración entre los diferentes actores de ecosistema, como el ejemplo que tengo hoy aquí con representantes de asociaciones de empresas de agua, Corporación Española, operador, agente del ecosistema, consultoría que conecta y que busca la colaboración entre diferentes actores del ecosistema, y me encuentro muy cómodo en ese tipo de paneles con diferentes actores del ecosistema. Y yo no voy a presentar con detalle a Patricia Hernández, gerente general de la Asociación de Empresas de Agua de México, a Vicente Fajardo, director general de Global Omnium, Aguas de Valencia, ni a Vicente Arroyo, director para España, Portugal y América Latina de Ail Utilities, porque lo van a hacer ellos mismos, pero sí que voy a decir que estoy encantado de estar en un panel con México, porque ICEX, dentro de sus actividades de promoción de la colaboración internacional en materia de agua, en particular en temas de innovación, con México, pues cada vez desarrollamos más actividades, ¿de acuerdo? No recuerdo si fueron 2, 3 en el último año y medio, para cómo distribuimos un poco las actividades con todo el mundo. La verdad es que es un placer tener a México representado en este panel de Global Omnium. ¿Qué voy a decir? Para mí es la empresa referente en digitalización de agua en España. Para mí fue ver la luz una vez que os visité en Valencia y me explicasteis dentro de vuestra armadura empresarial, con GoHub, con Hídrica, con las otras startups que se incuban allí, la labor como operadora de Aguas de Valencia Global Omnium. Desde luego es una referencia española, por supuesto, y cada vez más a nivel internacional, y lo comprobamos cada día. Y con Ail Utilities pues colaboramos más que puntualmente en gestiones de cooperación innovadora con Italia, potencialmente con Reino Unido. Bueno, pues encantado de compartir panel con vosotros. Os voy a dar la palabra para que os presentéis vosotros mismos a vuestra empresa muy breve, porque luego entraremos con las preguntas, y que compartáis con la audiencia qué significa para vosotros poner el dato en el centro en el sector del ciclo integral del agua, ¿vale? Y doy mi respuesta también, para que veáis un poco por dónde quiero ir. Nosotros en ICEX también ponemos el dato en medio, en mitad del tablero, y a veces es un dolor de cabeza, ¿eh? O sea, sabemos que es eficiente, que va a generar resultados muy buenos, pero nos obliga a cambiar la manera de trabajar en una agencia de promoción de la internacionalización de las empresas españolas.
Eso es lo que quiero que me digáis en esta primera intervención. Para vosotros, ¿qué es, como profesionales del sector del agua, el poner el dato en el medio y qué significa para el sector, más allá de presentaros vosotros y a vuestra entidad? Patricia, por favor. Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todas y todos. Prometo ser muy breve. Sé que ha sido una jornada muy exitosa. Agradezco al CAF por la invitación. Yo soy Patricia Hernández, directora de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México. Integramos a los organismos operadores responsables del servicio de agua y saneamiento en México, y nuestros asociados brindan el servicio a más de 100 millones de habitantes en México. Por tema constitucional, las empresas de agua, llamados organismos operadores, dependen de las municipalidades. Entonces tenemos más de 1,300 organismos formales operadores, y si a estos le sumamos las direcciones de agua, las juntas municipales, suman más de 2,400 a nivel nacional, así es que ya podrán imaginar el reto que es como país el poder gestionar estos servicios de agua y saneamiento en México. Y bueno, en el tema del trato de datos, creo que es un punto muy importante, el tomar decisiones con base a información que nos permita predecir y nos permita generar acciones antes, durante y post algo, y prever algún evento. Creo que es sumamente importante. El tema de la recolección de datos en tiempo real para el tema de flujos, calidad del agua, los usos, el poder generar estos análisis predictivos para el tema de saber en qué zona se va a requerir mayor demanda de agua para poder generar esta gestión más eficiente que en nuestro país, como bien saben, ha sido noticia internacional por las sequías extremas que hemos vivido, y más en las zonas urbanas como Monterrey y la misma Ciudad de México. Otro punto importante que creemos que es fundamental en este tema de trato de datos es el tema de la transparencia. Desafortunadamente en nuestro país tenemos la mala creencia que los organismos operadores no son del todo transparentes en sus manejos de finanzas. El poder tener estas plataformas que nos permita ser transparentes con la ciudadanía nos va a dar esta oportunidad de generar esta gestión más participativa y que la ciudadanía entienda el por qué se tiene que pagar el agua. Nosotros en nuestra Constitución tenemos el derecho humano al agua, y muchas veces se piensa que el agua tiene que ser gratuita, que no se tiene que pagar porque nos llega a nuestros hogares y por todo el proceso. Entonces creo que si utilizamos esta información de la digitalización para que la ciudadanía sepa el manejo de los organismos operadores y los gastos que conlleva el que nos llegue el agua a nuestros hogares y el que traten el agua, creo que es fundamental. Y como último punto, creo que esta parte del trato de datos, el tema de la transformación, de cómo se genera esta información, el tema de las decisiones estratégicas. Creo que ese es un punto fundamental, el tema de generar decisiones que generen esta optimización, y más en un punto, como ya les había comentado, tan importante como el que nos encontramos el día de hoy en nuestro país. Entonces, creo que con eso podríamos iniciar. Pues, desde luego, Patricia, muchas gracias. Y Vicente, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer a la CAF la invitación que nos habéis hecho hoy. Bueno, soy Vicente Fajardo, director general de Global Omnium, más conocido Aguas de Valencia, que tiene una trayectoria de más de 130 años. Está nuestra empresa también hídrica, que trabaja con las soluciones digitales, y tal vez fuera de España trabajamos con la marca Aguas de Valencia Internacional. Trabajamos en una empresa privada, trabajamos en más de 200 abastecimientos y más de 400 depuradoras, y gestionamos el ciclo integral en su mayoría, ¿no? La democratización del dato, nosotros empezamos hace 15 años cuando, esto de la transformación digital ni se sabía muy bien lo que era, con el tema de los contadores, y para poner un ejemplo, yo creo que, el dato hay que ponerlo en el centro, hay que democratizarlo totalmente. ¿Por qué? Porque, por desgracia, tenemos un déficit de inversión importante en nuestro sector y, por tanto, tenemos que tomar decisiones en tiempo real en un cambio climático que nos está atacando a una velocidad muy rápida, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo, Cuando empezamos en Telelectura nosotros hace 15 años, con la ciudad de Valencia, pues por ejemplo, ahora nosotros tenemos un parque de contadores en todo el grupo de 1,2 millones de contadores. Leíamos contadores pues como todo el mundo, cada 2 meses, 3 meses. Esa lectura de contadores quiere decirte que pues el parque de contadores que hoy tendríamos de lectura, que son 800.000, teníamos unas lecturas de unos 5 millones de lecturas al año, ¿no? Ahora esos 800.000 contadores tenemos 19 millones de lecturas al día. Claro, el problema no es digitalizar, no es poner contadores, es qué hacemos con el dato, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante tenerlo para 2 vertientes, la gestión profesional,
ya sea para el gestor, ya sea para el ayuntamiento, para la agrupación municipal y otro para el ciudadano, ¿no? Para el gestor yo creo que es fundamental, tiempo real, anticipación de hechos, pasar de ser reactivos a ser proactivos, yo creo que es fundamental porque al final te hace anticiparte, ser más eficiente y, por tanto, los costes en un mercado que el coste sube porque somos electrointensivos y bueno, tenemos también mucho coste laboral, pues yo creo que es fundamental. Y a nivel de los ciudadanos, yo creo que tener el dato es fundamental, esa transparencia que has comentado, que es fundamental porque además, aparte de esa transparencia, yo creo que el sector en general, hablamos mucho entre todos nosotros, pero tenemos que ser capaces de dar el salto al ciudadano, ¿no? Porque el problema que tenemos es que como el dinero no nos llueve, por desgracia, menos mal que llueve agua, necesitamos mucho dinero. Y la única manera de hacer es que, gracias a este dato que tenemos, acercárselo al ciudadano para que entienda no lo que vale el agua, porque el agua, por ejemplo, en Valencia, en España es barata, ¿no? 1,99 euros metro cúbico no es cara, ¿no? Pero tiene que entender el valor gracias al valor del dato, el valor que tiene el agua, para que entiendan que hay que hacer grandes inversiones. Porque si no, no vamos a llegar. Y además tenemos un cambio climático y queremos ser sostenibles, ¿no? Entonces, cuanto más datos, más mides, porque si no mides son cuentas, no son cuentos. Y lo que tenemos que tener es contar todo. Y yo creo que es fundamental el dato tanto a nivel de operador como a nivel de ciudadano. No, me quedo, y perdona, Víctor, que esto de crecimiento es importante, pero crecimiento sin productividad, sin eficiencia, pues no tiene mucho sentido. Y ahí es donde tienen que interactuar todos los que están a los dos lados, ¿no? Y que al final es el mismo. Muchas gracias, Vicente. Víctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, dar las gracias a CAF por la invitación hoy a este evento que me hace muy feliz. Algunos de ustedes saben que yo trabajaba en CAF hace unos años, hasta hace unos 6 años. Y fue ahí precisamente cuando iniciamos este camino de esta idea un poco de conectar el medio ambiente del agua de América Latina con España, y un trabajo que hicimos con la Dirección General de Agua. De ahí salió esta idea de hacer los diálogos. Entonces, ahora que estamos en el 10º año de estos diálogos, pues me hace muy feliz estar aquí. Agradezco mucho a CAF que me hayan invitado también para estar aquí y ser parte de esta pequeña fiesta, ¿no? Bueno, soy Víctor Arroyo, trabajaba en CAF antes, ahora ya no. Ahora trabajo en una empresa que se llama ISLE, AEL Utilities, una empresa consultora que está muy enfocada al apoyo a la innovación y al apoyo a la adopción de tecnologías en el sector del agua. Trabajamos con una red amplia, somos una empresa global, tenemos 10 oficinas en el mundo, desde Estados Unidos hasta Asia-Pacífico, unas 150 personas, y tenemos una red de empresas de agua muy potente con la que trabajamos, Global Omnium entre ellos, con los que colaboramos muy asiduamente. Y eso hace que nosotros tengamos esa posición de entender qué es lo que está pasando en los diferentes mercados en cuanto a innovación, en cuanto a adopciones de tecnologías, que es precisamente el foco en el que nosotros nos enfocamos, ¿no? En cuanto al dato, la digitalización, para mí, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo quizá añadiría una cuestión que le da un poquito más de color al debate, y es que a mí me parece que es la última gran disrupción que ha aparecido en el sector del agua, y una disrupción muy fuerte. Tradicionalmente, las empresas de agua, que además son muy tradicionales, muy conservadoras por la propia naturaleza del servicio que ofrecen, no tienen las capacidades para entender inicialmente qué era la digitalización. Eso es más propio de informáticos, gente de telecomunicaciones, que no estaban en las empresas de agua en ese momento, ¿no? Cuando se inicia Vicente lo puede perfectamente iluminar esta situación, ¿no? Entonces se enfrenta como un choque de civilizaciones, digamos, a pequeña escala en la empresa, ¿no? Entre ingenieros tradicionales, ingenieros civiles tradicionales y gente muy joven, informáticos, con ideas locas, que viene a traer cosas nuevas a la empresa que la empresa no está entendiendo en ese momento, ¿no? Ahora, felizmente, estamos en otra fase, se ha avanzado, hay grandes ejemplos como otra vez Global Omnium, otras empresas que han ido avanzando, y esas dos comunidades empiezan a entenderse, empiezan a hablar y empiezan a crear cosas verdaderamente maravillosas, ¿no? Empiezan a mejorar mucho la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento, empiezan a colaborar, a entenderse,
se explica entre ellos, la gente que trae la digitalización está entendiendo realmente cuáles son los desafíos de las empresas de agua y viceversa, ¿no? Cuáles son los desafíos también de desarrollar herramientas de digitalización para que sean adoptadas a las necesidades de las empresas de agua, ¿no? Bueno, pues gracias por esta primera ronda. Vamos a pasar, has dejado caer un poco, además señalando un poquito a Vicente, con lo cual hablando un poco de España, pero vamos a conocer en primer lugar cómo está en México este aspecto, ¿no? Esta, no sé si pedagogía, pero sí este avance, ¿no? de esta digitalización emergente en el sector del agua, cómo cala, ¿no? en las empresas mexicanas. Y por eso, Patricia, te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el grado de maduración, ¿no? digital de las empresas operadoras o las empresas que están dentro de vuestra asociación? ¿Qué limitaciones hay? Y cómo, si hay barreras, que entiendo que las hay, porque las hay en todos los lugares, bueno, ¿qué propones o qué se está haciendo, ¿no? para que eso cale más en el ecosistema mexicano? Sí, bueno, el nivel de madurez digital, como se le dice, de los organismos operadores de agua en México varía definitivamente de la región, así como también la disponibilidad de agua en nuestro país varía notablemente del norte al sur. Y bueno, los organismos operadores que tienen un grado mayor de esta parte de digitalización, pues evidentemente son las zonas metropolitanas, ¿no? Hablamos de Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, Querétaro, Puebla. Son los organismos operadores que han avanzado más en esta adopción de nuevas tecnologías, y hay operadores también medianos pequeños. De hecho, tenemos Saltillo, que es operado por Veolia en un conjunto de asociación mixta, porque está es pública, pero es privado una parte, que ellos también están muy avanzados en este tema de digitalización, evidentemente por esta transferencia de tecnología que tienen con España. Pero bueno, también tenemos el contraste de las zonas rurales, donde ni siquiera hay un plano de las tuberías, ¿no? Donde hay que hablarle al operador para que con un palo pega en el piso y dice, aquí está la válvula, ¿no? Entonces, estamos en ese punto de contrastes en nuestro país. Y bueno, también otro punto importante a destacar, y que creo que va ligado sumamente con esta parte de digitalización, es cuántos trabajadores existen por tomas de los organismos operadores, ¿no? Tenemos desde los organismos operadores, como es Agua y Drenaje de Monterrey, a cargo del arquitecto Juan Ignacio Barragán, que tiene 3.1 operadores por cada 1,000 tomas. Y tenemos casos de organismos operadores que tienen hasta 14 operadores por cada 1,000 tomas. Entonces, a eso también va muy de la mano. Agua y Drenaje es uno de los organismos con más madurez digital. Evidentemente, sus procesos son mucho más eficientes que otros, y creemos que esta suma, creo que esta comparación es importante. Los factores que impactan el tema de madurez digital, y es uno de los problemas que tenemos en México, y por lo que he escuchado durante el día en algunos otros países de la región, es pues el tema de la rotación del personal directivo de los organismos operadores. En México, cada 3 años tenemos elecciones de alcalde, y con esto conlleva cambio del director del organismo operador. Tenemos una tasa promedio de 1 año, 5 meses, lo que dura un director al frente de un organismo operador, lo que nos dice que existen 2 directores de organismo operador por cada gestión de 3 años. Evidentemente, esto influye directamente en el tema de digitalización, porque cada que se inicia un nuevo proceso y llega un nuevo director al frente, esto va para atrás, ¿no? Hemos intentado varios intentos con Víctor de implementar tecnologías, y bueno, este es uno de los puntos. Otro punto es el tema de la inversión. Definitivamente el tema que se necesita para poder invertir en esta parte de la digitalización son pues montos que superan a las posibilidades de los organismos operadores. Nosotros estamos convencidos desde ANEAS que todas estas nuevas obras y nuevos proyectos que platicaba Carlos Puente de Banobras deben de ir acompañados de esta parte de digitalización. Todo lo que se vaya haciendo, toda esta nueva infraestructura debe de estar acompañada con esta digitalización que paulatinamente puede integrar los demás sistemas. Definitivamente en México no quiero decir que estamos con un atraso, sino que tenemos muchas áreas de oportunidad para este tema, y que definitivamente necesitamos aliados y esta transferencia de conocimientos para poder implementar
y poder disminuir los costos. Creemos que también si ponemos en marcha en distintos organismos operadores esta tecnología, la podemos promover como ANEAS. La implementación de uno o si implementamos 100, definitivamente el costo de implementación va a ser mucho más reducido. Entonces, al punto como asociación creemos que eso es un punto importante y algo en lo que estamos trabajando mucho como ANEAS es en el tema de la capacitación. Tenemos capacitación constante en el tema de implementación de nuevas tecnologías, trabajamos con el Banco Mundial, con el BID, estamos todo el tiempo en contacto con las capacitaciones de CAF también, tratando de promover estas acciones y de difundir lo que ya se está haciendo en otras partes de la región para que podamos elegir estas buenas prácticas y poderlas implementar en nuestro país. Y algo que me hace muchísimo sentido es el qué hacer con la información. De repente tenemos estos datos y no sabemos cómo implementarlos. Estamos haciendo un monitor de sequías con enfoque de organismos operadores. Nosotros tenemos nuestro monitor de sequías de la Comisión Nacional del Agua, pero al día de hoy muchos integrantes de los organismos operadores no saben cómo traducirlo. Estamos haciendo esta parte de la transmisión de esta tecnología desde los sistemas de ANEAS con manuales de implementación y traducir esta información. De repente tenemos la información, pero no sabemos cómo aplicarla. Entonces, estamos trabajando en eso y estamos pensando que estas barreras o esta falta de digitalización sea esta área de oportunidad que tenemos para implementar con todas las nuevas acciones que estamos haciendo, con toda esta nueva oportunidad que se está dando con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum que está entrando y con estos puntos que está teniendo muy fuerte en el tema de regeneración que está promoviendo, creemos que es un punto importante y va a ser este punto de inflexión donde vamos a poder implementar mayor tecnología de digitalización para beneficio de la gestión de los organismos operadores. Pues muchas gracias, Patricia. Antes de darle la palabra a Vicente, quiero incorporar un par de detalles que además me dan pie a la pregunta que le quiero lanzar a Vicente. Me quedo con un pozo muy positivo de lo que has dicho, porque además desde ICEX tratamos de prescribir casos de éxito al otro lado del mundo. O sea, hace poco colaboramos con una ciudad de las que has nombrado mexicanas y una empresa española para contar el caso de éxito de colaboración en digitalización del agua en Singapur. O sea, nos fuimos al otro lado del mundo a contar esa colaboración hispano-mexicana, ¿no? O mexicano-española allí en Asia. Y luego también desde nuestro Ministerio de Economía y su contribución a colaborar en la financiación con la banca multilateral. Bueno, pues recientemente también se aprobó una financiación no solo para fortalecer la idea de necesidad de innovación abierta en los operadores de agua, o sea, tan detallado como el sector del agua, sino, y aquí es donde será parte de la pregunta para Vicente, sino también levantar un poco dónde están las tecnologías emergentes del sector del agua, porque hasta ahora solo hemos hablado del lado del operador, pero me da la impresión de que las tecnologías del agua también deberían ser parte de la ecuación, ¿no? Y marcar de alguna manera el ritmo o en algo la pauta, ¿no? Y por eso va un poco la pregunta a Vicente, que es doble, ¿vale? La primera es, yo creo que es una oportunidad tenerte aquí y preguntarte cómo es la experiencia, ¿no?, de Global Omnium como pionera en España a la hora de introducir temas de digitalización, cómo afrontasteis esos retos de lucha contra el cambio climático, digitalización del agua, no tuvo que ser fácil. Lo que quieras compartir, por favor, te lo pido. Y luego, que cómo la existencia de tecnologías emergentes, ¿no?, tanto en ecosistemas locales, porque la verdad es que Valencia es referente en España en gestión del agua, ¿no? Entonces, cómo la existencia o la aparición de tecnologías emergentes en materia del agua, cómo contribuyen a esa aceleración de una innovación mayor por parte de los operadores. Bueno, la experiencia de Global Omnium, que empezó hace 15 años, bueno, no se llamaba ni digitalización, ¿no? Fueron los contadores inteligentes. Evidentemente, pues tuvimos muchos fracasos durante el tiempo y luego al final llegaron los éxitos. ¿Qué fue lo más importante? Lo más importante es tener claro la directriz de la empresa, es decir, con cambios de directores cada año y medio, pues es difícil tener una continuidad, ¿no? Entonces, Global Omnium se marcó una estrategia de digitalización que es muy importante, pero es muy importante autoevaluar esa estrategia, porque hay cambios normativos que vienen, ¿no? Y porque hay cambios, por ejemplo, en la variabilidad del recurso hídrico, ¿no? Entonces, tú tienes que ir adaptándote. Entonces, lo más difícil por una parte es mantener esa estrategia clara de la compañía. Lo siguiente más difícil no es la tecnología. Hoy, entonces sí. Entonces no había tanta tecnología y no estaba tan testada. Hoy, Global Omnium y otras compañías hemos testado mucho la tecnología y luego hay mucha tecnología que se puede testar, ¿no? No es problema de tecnología, y además la tecnología se habrá también. Yo creo que el mayor problema que tuvo Global Omnium y que tendrá todo el mundo son dos: el cambio cultural y la maduración en la tecnología.
Y lo explico porque el cambio cultural. Porque todo el mundo a nivel de operarios, por mucho que tú tengas una tecnología, tengas toma de datos, sistemas de ayuda a toma de decisiones, yo lo he hecho siempre así. Como yo lo he hecho siempre así, no va a ser una maquinita la que me diga cómo lo hace vía un algoritmo o una inteligencia artificial, ¿no? No lo voy a hacer. Entonces, el periodo del cambio cultural es súper difícil, muy difícil. Yo hay una palabra que llamo los ecosistemas de las compañías, que es muy complicado de gestionar con el cambio cultural para la digitalización. Y luego que mucha gente se piensa que la información es suya y yo creo que esto tiene que acabar y tiene que pasar esta barrera, ¿no? Eso es súper complicado. Y luego a nivel de transformación digital no es lo mismo transformar digitalmente que ser madura en la herramienta de transformación digital y sacar resultados. Por el tiempo que una vez que la gente ha adaptado que va a hacer el cambio cultural, realmente sea maduro esa empresa tecnológicamente, ¿no? Entonces es complicado. ¿Cómo ha ayudado las tecnologías? Pues en España, España tiene una situación distinta a México. Yo pertenezco a la EAS, que es parecido a nivel nacional, soy consejero también. Y España, pues bueno, tiene más o menos, hace una encuesta a nivel nacional que representa el 80% de la población y hay unos 4.300 hectómetros cúbicos de agua suministrada, 4.200 depurada. El precio del agua en España es 1,99 euros metro cúbico, no es especialmente en la tabla media, está más en la tabla baja de España, de Europa, perdón. No es un precio caro. El consumo en España doméstico, la gente sabe hacer un consumo más o menos racional, los usos ya lo saben hacer, estamos en 132 litros habitante día. Tenemos un problema de renovación de infraestructura, solo se renueva el 0,2% en abastecimiento y el 0,4% en la parte de saneamiento, es un verdadero problema. Entonces, esto lo que nos hace es que, bueno, ¿cómo voy a gestionar todo esto si no es con la tecnología y con la innovación? Casi sería imposible. Lo que ha permitido la tecnología e innovación es, ante este déficit de inversión, ser capaces de no perder los rendimientos en las redes ni cualquier tipo de eficiencia en las redes, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Nosotros en Valencia tenemos en la digitalización le hemos ido avanzando en todos los parámetros del ciclo integral. Desde en Valencia, que tenemos un gemelo digital que se autocalibra en tiempo real, porque si no es estático no te vale para tomar decisiones, ¿vale? En el agua no registrada, que bueno, a nivel Latinoamérica es un problema como en todos los sitios. En España hay una media del 23,5 de agua no registrada, ¿vale? Es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos un agua no registrada de alrededor del 10%, más o menos. Invertimos mucho, pero te puedes ir enseguida porque las infraestructuras hay que seguir invirtiendo. Gestionas presiones, tener sistemas de monitoreo que es automático, lo cual te permite en tiempo real, con distintos sensores y con algoritmos, ir adelantándote las decisiones, ¿no? Puedes instalar 5G en las zonas que no tengas cobertura, sistemas hidráulicos por sectores. Luego, a nivel con toda la información que tú tienes, claro, cuando un contador te da lecturas cada hora, tú puedes saber la diferencia entre el agua registrada y el agua consumida y entonces es fácil saber si la fuga es en la red, si la fuga es interior porque tienes un depósito, si es un fraude o si tienes una válvula mal cerrada, porque muchas veces tú piensas que una válvula está cerrada y no está cerrada y está abierta. Y eso te permite evaluar enseguida el agua no registrada y ser eficientes con distintos métodos, sea con gas trazador o con los sistemas tradicionales, ¿no? Y luego, esta misma tecnología te permite hacer gestión de activos, porque como el dinero no es infinito, pues al final sabes dónde tienes que actuar, no porque ser más vieja una tubería tienes que actuar ahí, sino que es ver dónde lo tienes que hacer, ¿no? Y luego al resto de tecnología en la red, pues mira, en la pandemia, por ejemplo, el saneamiento, que siempre es el patito feo en el ciclo integral del agua, pues conseguimos que gracias a la innovación, que es la otra pata, y la tecnología, en el COVID hicimos un sistema de alerta temprano para detectar el COVID en el agua residual y permitía anticiparte a lo que iba a pasar en la población, ¿no? Pues bueno, el agua residual al final puede ser un sistema para ver muchas cosas, ¿no? Fármacos, de todo tipo de cosas, ¿no? Luego, a nivel de depuración, exactamente igual, depuración en las biofactorías que decimos, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos hecho estudios para ver cómo podemos adicionar cosustratos en qué momento y en qué cantidad en los digestores para producir más energía eléctrica, ¿no? O ver cómo en la planta es más eficiente en función de cómo trate la planta en la hora punta de energía eléctrica y demás, ¿no? Y luego, dentro de esto, también la parte de sostenibilidad, que está el tema de la huella de carbono, que estamos consiguiendo hacer un efecto positivo, porque estamos calculando, por ejemplo, este evento emite una huella de carbono, como todos los eventos, entonces lo que estamos haciendo es intentar, bueno, en el mercado voluntario llegar a un momento en que todos nosotros tenemos que pagar por nuestras emisiones de CO2, somos electrointensivos, y estamos intentando calcular cómo
los campos que están cerca de, en este caso, de Valencia, son sumideros de efecto invernadero, y haciendo green sponsor ahora mismo, porque es mercado voluntario, pero yo creo que el día de mañana compensaremos la huella de carbono, ayudar a los agricultores con aportación económica para que puedan seguir cultivando sus campos, porque si no los cultivan todavía será peor el efecto invernadero, con lo cual hacemos una especie de economía circular y nos acercamos a ellos. Lo que pasa es que esto siempre hay que autoevaluarse y seguir en continuo, porque si no, esto yo creo que es el secreto. Pues muchas gracias, Vicente. Hemos hablado de México, hemos hablado al final de España, ¿no? Vamos a hablar de Latinoamérica, Víctor, y un poco pasado, presente y futuro, en el sentido que cuál ha sido la evolución, ¿no?, del uso de esas tecnologías emergentes en materia de gestión del agua en Latinoamérica, el impacto que tiene a día de hoy después de la evolución y un poco qué retos y oportunidades ves, ¿no? ¿Cómo ves el caminar de esto? Comento que a mí me gusta siempre abrir a la audiencia las preguntas, y para que no se quede como siempre fuera de tiempo, después de la intervención de Víctor daré paso a la audiencia, y si no hay preguntas o nos queda más tiempo después, pues haremos una última ronda rápido. Pero lo aviso ya para que la tengáis preparada. Víctor, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, un poco antes de entrar en el diferente medio ambiente en América Latina, me gustaría dar un poco de claridad en lo que son los procesos de digitalización, o cómo nosotros los vemos, ¿no? Hay diferentes fases en un proceso de digitalización. Una de ellas es la que ha dicho, bueno, los dos han mencionado, ¿no? Pero Vicente ha hecho referencia a ese cambio cultural. Eso es clave, es una revolución, es un cambio cultural total, pasar de una empresa no digitalizada a una empresa digitalizada. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque por ahí fracasan muchos de los procesos de digitalización, ¿no? Luego, en cuanto a la infraestructura, ¿qué es un proyecto de digitalización? Uno habla de proyecto de digitalización cuando tiene datos. Si no tienes datos, no puedes hablar de digitalización. Una empresa de agua y saneamiento tiene una serie de activos que son bombas, tanques, tuberías, válvulas, contadores. Bueno, ahí tienes que empezar a colocar una infraestructura paralela de sensores, para comenzar a tener datos. Pero esos sensores por sí no producen datos. Tienes que buscar el sistema de comunicación para llevar esos sensores a un centro donde puedas tratar esa información, almacenarle esa información y hacer ciertos procesos de automatización, ¿no? Encender, apagar motores, abrir, cerrar válvulas, etcétera. Y ahí viene sobre esa capa, ya cuando tienes todos los datos a un nivel central, viene todos estos servicios de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Donde entra la inteligencia artificial y diferentes software que apoyan la toma de decisiones. Es decir, la digitalización es todo eso, ¿no? Y no quiere decir que yo tengo que llegar ya a tener un algoritmo de inteligencia artificial que me diga dónde va a estar la próxima fuga, me voy a acercar y la voy a reparar justo antes de que aparezca. Bueno, antes de eso hay muchos pasos que dar, y hay muchos pasos también donde quedarse. Es decir, yo no tengo por qué llegar a ese último, digamos, etapa de la digitalización ya mañana. Es decir, bueno, con tener un servicio digitalizado en el que yo tenga datos, pueda centralizar y automatizar algunas acciones, ya me puede ser suficiente. No necesito tener un gemelo digital donde yo pueda simular. Bueno, diferentes compañías de saneamiento pueden tener diferentes estrategias, ¿no? Y también de acuerdo a sus capacidades técnicas, sus capacidades de recursos, en fin, empresas más pequeñas, empresas más grandes. Entonces, cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de diferentes cosas, depende de donde uno se sitúe, ¿no? En América Latina, también Patricia ya lo ha dicho, o sea, hay empresas que han avanzado, que tienen una capacidad tremenda, ¿no? Podemos hablar de casos particulares en América Latina, podemos estar hablando de Sabespi en Sao Paulo, podemos estar hablando de EPM en Medellín, que tienen un cierto grado de y alguna más, no quiero dejarme, bueno, SACMES en México, por si... Luego Patricia cuenta de México. Aquí, no quiero dejarme a nadie fuera, pero también sería muy extenso citar todos los ejemplos, ¿no? Pero hay empresas que han ido avanzando en sus procesos de digitalización y están llegando a esa fase ya donde están introduciendo mecanismos, software, tecnologías de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Lo siguiente ya es adelantarse a esa toma de decisiones también, ¿no? Y ser capaz de predecir el futuro, que lo podemos hacer con las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Al mismo tiempo que está este medio ambiente que estoy mencionando, hay tecnologías que nos pueden permitir con diferentes modelos de negocio saltarnos varios pasos, ¿no?
Por ejemplo, por citar alguna, tampoco voy a hacer esto aquí un tema de marketing o comercial, ¿no? Pero hay una tecnología que se llama FIDO, que ayuda a la toma de decisiones para reparación de fugas, que tiene un modelo de negocio muy interesante, porque ellos lo que hacen es colocarte unos sensores que van pegados a la tubería, te alquilan esos sensores y te dan el servicio de detección de fugas, con una grado de exactitud bastante interesante, ¿no? Es una tecnología que está siendo financiada por Microsoft ahora para unos pilotos en Perú. Es decir, está tomando tracción y ahí se ha saltado varios pasos esa tecnología. Igual hay otra como ULO, es una tecnología holandesa también, que tiene también no necesita toda esa parafernalia de grandes datos, grandes instalaciones, con un número de sensores muy reducido, son capaces, mediante algoritmos de inteligencia artificial, de detectar las zonas donde hay fugas, y detectar la fuga y localizarla con bastante exactitud. Son tecnologías diferentes, ofrecen oportunidades diferentes para avanzar en el proceso de digitalización. Cada empresa tiene que decidir cuál va a ser el camino que va a tomar en la digitalización, hasta dónde va a llegar, y sobre todo, lo más importante, si realmente merece la pena para algunas empresas que están hablando de digitalización hacer esa tremenda inversión de colocar todos esos medidores inteligentes, que es una inversión grande, para poder ya empezar a tener esa cantidad de datos suficiente para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que aquí lo dejaría, ya estamos a 10 minutos, se podría decir más cosas, pero lo dejo aquí, si quieres, luego en la bola de intervención. No sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Sí, al menos dos. Pues primero, usted, si le parece. Está todo muy claro. Se agradece que baje la luz. Sí. Gracias. Buenas tardes, soy Luis Carmona, el director internacional de una empresa de información empresarial que se llama Informa, del grupo CESCE. Y muchas gracias por Estamos nosotros de lleno en temas de ESG, de sostenibilidad, y es una cosa que nos interesa mucho, sobre todo vía compensación empresarial, ¿no? De las emisiones que emiten empresas, a ver cómo pueden compensar, ¿no? Está muy visto ya todo el tema de plantar arbolitos y me lavo las manos, que no es lo que nos gusta. Yo, que soy medio científico, es una parte que adoro, y es una pregunta directa a los eficientes o programas de eficiencia de uso hídrico, ¿no? ¿Han pensado alguna vez en poder utilizar vía estos programas de compensación de emisiones de CO2 vía recurso hídrico, por ejemplo, fomentando la agricultura regenerativa? Por ejemplo, es que la agricultura regenerativa, como sabe, es muy propicia a fomentar un descenso de emisiones porque no movemos tanto el suelo, porque fijamos poblaciones. Bueno, es un poco complicado. Pero es una idea. Entiendo yo que vía muchos recursos hídricos podremos utilizar que esos recursos, que en principio van aguas residuales que se van al sumidero y ya está, fueran utilizados a través de la financiación de empresas que quieren emitir, que quieren compensar esas emisiones de CO2, poder utilizarlas para este tipo de programas. No sé si hay, pues más que una pregunta, es una reflexión. No sé si queremos reflexionar también desde este lado. Bueno, nosotros en la parte de reutilización del agua, hay un ejemplo que en la anterior visita que se hizo de la CAF, en el anterior año se hizo una visita a la depuradora de Pinedo, y, por ejemplo, Pinedo sí que reutiliza, si no recuerdo mal, son 120 hectómetros cúbicos lo que depura, y aproximadamente 30 hectómetros cúbicos se van a lo que es la agricultura sostenible, que es a todos los arrozales que están alrededor de la albufera, con lo cual se utilizan todos los arrozales para llenar esos arrozales, y posteriormente esa agua además luego va a la albufera, que es un parque natural, ¿no? O sea, nosotros estamos intentando forzar al máximo todo lo que es la reutilización, ¿no? Es verdad que es difícil, porque yo vengo del mundo de la depuración en España, es muy difícil. Todos decimos que reutilizamos mucho, pero en España, por ejemplo, se reutiliza un 9% sobre el agua suministrada, ¿vale? Es poco. Es verdad que yo vengo de una zona que es el Levante, lo que es la Comunidad Valenciana, Murcia, que se reutiliza mucho más que en España, ¿vale? Porque es verdad que tenemos una cultura del agua, mucho más necesidades, ¿no? Pero es muy difícil porque hay que hacer un gran cambio cultural con los regantes. Y esto es un campo súper complicado, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, ya os digo, lo digo por una gran instalación, 120 kilómetros en Pinedo, y a mí, por ejemplo, me sabe muy mal
que todos los años se tiren 100 hectómetros cúbicos de agua al mar, ¿no? Es verdad. Entonces hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Entonces nosotros intentamos, y las administraciones lo intentan también, ¿no? Pero es un tema, yo creo que de precio muchas veces, ¿sabes? Porque al final el problema es quién va a pagar esa reelevación del agua hasta arriba del cauce para que llegue a estos, pero yo creo que tiene que ser, yo a veces lo asemejo como a los ascensores, ¿no? De una finca, ¿no? Yo vivo en el primer piso pero pago ascensor, lo utilizarán más el del cuarto, pero pagan todos ascensor. Pues aquí en el tema creo que tener algo mucho más generoso y teníamos que hacer un poco más de compartir esos costes, porque si no al final nunca lo vamos a hacer, ¿no? Y luego nosotros estamos haciendo, aparte de plantar árboles y demás, que el greenwashing y todo lo que se dice, ¿no? Estamos intentando apoyar todo lo que es la agricultura sostenible que está alrededor de ciudades que cada vez tienen más problemas, porque el problema que tenemos es que se están quedando desiertos los campos. Entonces yo creo que también debemos de ser conscientes de que aparte de reutilizar el agua, que es fundamental, lo que estamos haciendo ahora con los agricultores de ser sumideros, porque realmente ellos, aunque emiten algo de emisiones por su producción, ellos pueden ser sumideros, ayudarles de alguna forma económicamente para poder que ellos sean sostenibles, ¿no? Y luego también está toda la parte de los lodos que se hablaban en las anteriores sesiones, de que al final, por ejemplo en España, donde tenemos mucho sol y necesitamos enmienda orgánica, se reutiliza mucho lodo de las depuradoras en los campos, ¿no? Nosotros en la Comunidad Valenciana creo que se gestiona unas 380.000 toneladas de materia húmeda y en el informe de EAS creo que eran 900.000 toneladas de materia seca. El 85% es agricultura. Pero esto se va a ir acabando. Y eso es un problema también, porque para los agricultores es muy importante esa enmienda orgánica bien aplicada. El problema es que al final se hacen malas praxis y el problema que tienen es que los municipios se van cerrando con ordenanzas y al final cada vez te tienes que ir más lejos, ¿no? Y yo creo que la agricultura, no solo con el agua, sino también con la enmienda orgánica, hay que ayudarles. Gracias. Si os parece, pasamos a otra pregunta. No sé de qué quisierais. Vale, pasamos. José Luis. Buenas tardes. Yo soy José Luis Inglés, presidente de AIDIS y fui presidente de AISA, la empresa de aguas del área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros los ingenieros tenemos un defecto, que es que nos enamoramos de los proyectos. Todos han hablado de digitalización, pero yo veo mucha digitalización adentro de la empresa. ¿Qué pasa con todos los proyectos o las experiencias de la digitalización afuera de la empresa? O sea, en la relación con el cliente, en la relación con la infraestructura, que la rotura, por ejemplo, no desde el punto de vista del ahorro del agua, sino de la molestia que le crea al cliente, el reclamo. ¿Qué experiencias concretas han tenido eso? Y otra cosa que me tocó intentar empezar es la interrelación de datos entre las distintas empresas de servicios públicos, la de agua, la de energía, la de gas, etcétera. ¿Qué experiencias, sobre todo en Aguas de Valencia y en el caso de México, tienen? Creo que, si me permites, José María, es un punto muy importante, José Luis. Hace algunos meses en algún organismo aplicaron el tema de la fotografía satelital para detección de fugas. Estábamos muy contentos, detectamos las fugas, ¿cómo las reparamos? No tenemos equipo para generar esto. Entonces, definitivamente esta parte que bien mencionas de la digitalización debe de ser una estrategia integral de acción, ¿no? De cómo se va a operar la información, cómo se va a dar seguimiento a esos datos, cómo vas a integrar al usuario en esta parte de digitalización, desde el tema que está muy de moda, todo el mundo tiene su app para el pago del servicio de agua, todo el mundo ahí hace su reporte, hace el reporte de las fugas, pero creo que esto es un tema cultural que tenemos que hacerlo de manera paulatina, tal como el organismo operador va integrando estos procesos de digitalización, tenemos que también ir socializando con nuestros usuarios cómo va este proceso de digitalización y también prepararnos como organismos operadores con todo lo que conlleva la digitalización, ¿no? Porque no nada más es implementar un programa o tener un gemelo digital, ¿cómo vas a operar? ¿Qué vamos a hacer con esa información, ¿no? Que era algo que decían. En el tema de correlación de datos, que creo que es muy importante lo que dices, el tema transversal, estas acciones deben de ser transversales. En México se implementó una norma de medición, la NMX 179,
para la extracción de volúmenes. Esta información la tiene la Comisión Nacional del Agua para saber que la concesión con la que cuentas extraigas realmente el permiso que tienes, y también le sirve el organismo operador para poder generar estas acciones de modulación de presiones, de donde ahorran. Entonces creo que ahí estamos empezando en este primer intento con información entre gobiernos municipales, estatales y bueno, con la Comisión Nacional del Agua, en poder intercambiar estos datos, que creo que bueno, ahí entra hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son los responsables de la recaudación y de mandar estos recordatorios de que tienes que estar al día con las normas, ¿no? Entonces creo que sí es una reflexión que debemos de hacer, no es solo implementar la digitalización, sino saber todo lo que conlleva esta digitalización y cómo debemos de estar preparados para poder actuar con toda la información que vamos a tener. Y el tema de evaluación que decían también, que creo que es sumamente importante, ¿no? Estar autoevaluando y estar generando estos cambios de estrategia, porque también con la digitalización debemos de ser conscientes que lo que teníamos planeado tal vez no es necesario y vamos a tener que cambiar la hoja de ruta. Entonces, creo que sí es un punto en el que tenemos que ir migrando eventualmente y estar abiertos, y como bien dices, como ingenieros, estar abiertos a que nos cambien el ABC y de repente puede ser A y nos brincamos hasta la E. Entonces, creo que tiene todo el sentido tu pregunta. Muchas gracias. A nivel de Aguas de Valencia, rápidamente, no hay comunicación entre energía y gas como tal, sí en nuestra gestión, porque nosotros gestionamos de forma eficiente buscando el mejor momento del consumo de energía eléctrica, pero tendrá que llegar un momento, porque también no solo consumimos energía eléctrica, sino también en el proceso de ciclo integral del agua, mediante upgrading, podemos meter también gas en lo que son las redes. Entonces, esto llegará, pero a fecha de hoy no existe. A nivel de digitalización de ciudadano, sí que llega ejemplo. Yo te voy a poner 3 ejemplos rápidos, se me ha ocurrido así, ¿no? El primer ejemplo que tenemos es que nosotros, al leerte diariamente, como yo tengo el patrón de tu casa, normal que tú consumes, yo ante una fuga de una cisterna o un grifo que te has dejado, te aviso. Lo cual alucinan, porque dicen, ¿y tú cómo lo sabes? Si no estás en mi casa, ¿no? Entonces yo estoy viendo tu patrón y te aviso. Y entonces lo bueno que tiene no es que le has avisado y demás, es que si yo leyese cada 3 meses tendría una factura de 1.000, 2.000 o 3.000 euros, una bronca tremenda, y de esta manera está alucinado. Muy bien. La otra manera es que hay gente que, sobre todo a pequeño local, con servicios sociales, tú puedes trabajar el tema de la gente mayor, que es muy importante. Y entonces servicios sociales te puede decir, mira, yo quiero que me controles estas 10, 15 personas de este municipio porque viven solas. Y entonces tú puedes saber si ha consumido o si consume demasiado, porque las dos cosas pueden ser anómalas. Y nos ha dado de todo tipo de casos, desde desagradables como agradables, ¿vale? Entonces, en un momento dado, tú eres súper rápido porque igual hay gente que le visita la familia a la semana o cuando sea, ¿no? Y entonces tú les avisas, servicios sociales va, se ha dejado un grifo abierto, la bañera, un descuido, o, pues por desgracia, ha pasado otras cosas, ¿no? Y luego, a nivel de fugas, como nosotros tenemos monitorizado todo en tiempo real y tenemos gemelos digitales, cuando yo tengo una rotura, sé exactamente a qué calles voy a afectar. Con lo cual, si tengo una buena base de datos, que es difícil con unos correos electrónicos, puedo mandarte un aviso diciéndote, oye, no tienes agua, porque hay una avería aquí, el tiempo de reparación será X. Por ejemplo, también te puedo decir que si tienes una segunda residencia y la estás alquilando y no te fías mucho del que te alquila la casa, yo te puedo decir cuántos días han estado en tu casa porque tengo un consumo diario. Te dicen, ¿la has alquilado 30 días? Y tú dices, no, la has alquilado 2 meses, porque todos los meses está consumiendo agua. Quiero decirte, nos ha pasado muchísimos casos. O sea, es inmenso, ¿eh? Gracias, Vicente. Víctor, quiero darte, pues, si quieres, una última muy breve intervención, porque con eso terminaríamos. Me digas. La verdad que no tengo nada que añadir. O sea, las 2 experiencias que han comentado son fantásticas y van un poco en la línea en lo que yo iba a decir. Es una cuestión de prioridades también. Las necesidades de inversión quizá en América Latina ahora están yendo para otros temas más prioritarios, pero va a llegar porque el cliente lo demanda, ¿no? O sea, el servicio que ha comentado Vicente está siendo ya demandado en América Latina. Nosotros hemos trabajado con algunas empresas más avanzadas en América Latina, sobre todo en Brasil, que ya tienen un departamento de atención al cliente que está hablando de estas cosas, de este tipo de cosas, ¿no? O sea, está llegando. Es una cuestión de prioridades, hay que resolver primero lo primero y uno va avanzando según las necesidades y las prioridades que le va marcando también el cliente, ¿no?
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por las preguntas. Ha caído a cero hace un rato ya el marcador. Hemos rascado unos minutos. Veo a los próximos protagonistas. Agradecer a los panelistas la participación en este quinto panel sobre la gestión del dato en el ciclo integral del agua. Y gracias a ustedes, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Gracias.